¿Cuándo tu instinto te gritó vete ahora y qué evitaste? Cuando tenía 13 años, mi tía me llevó a la playa. Ya era un poco tarde y estaba casi vacía, solo estábamos ella y yo. No muy lejos de la orilla encontré un banco de arena, el agua pasaba de llegarme a las rodillas a ser tan profunda que ya no podía tocar el fondo. Seguí avanzando y encontré un segundo banco de arena donde podía hacer pie otra vez. Me sumergía una y otra vez para intentar encontrar dólares de arena, pero empecé a escuchar un zumbido tenue que se hacía cada vez más fuerte. No había botes ni nada parecido, y solo podía oírlo cuando tenía la cabeza bajo el agua. Sonaba como si algo enorme estuviera justo a mi lado, muy cerca. Empezó a inquietarme, así que miré hacia mi tía. Ella estaba junto a otras dos personas, haciéndome señas desesperadamente y gritándome algo, pero yo no podía escuchar qué decían. En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer, no salpicar, no entrar en pánico y moverme despacio. Intenté mantener el ritmo de una caminata normal, incluso cuando mis pies dejaban de tocar el fondo. El zumbido que escuchaba resultó ser un grupo de tiburones rodeándome. Dos personas que estaban corriendo por la playa vieron las aletas y le dijeron a mi tía que no eran delfines y que se estaban acercando cada vez más a mí. Mi tía se molestó porque tardé tanto en salir, pero le expliqué que me había parecido una pésima idea empezar a patear y salpicar. Algo me decía que debía moverme lo más lentamente posible. No fui yo, fue mi perro. Estaba haciendo una pequeña reunión después de salir del bar en mi apartamento, que quedaba justo al lado. En medio del desorden de gente entrando y saliendo, mis amigos desaparecieron y terminé quedándome solo con un hombre que no conocía. Al principio era amable y estuvimos conversando mientras esperábamos a que los demás regresaran. Le ofrecí una bebida y también me serví una para mí. Aunque parecía simpático, algo en él me resultaba extraño, así que empecé a escribirles a mis amigos para que se apresuraran. Entonces mi perro, que siempre ha sido muy dócil y tranquilo, aunque grande, comenzó a ladrarle y gruñirle de una forma que jamás le había escuchado antes, ni volvió a hacerlo después. Le dije al hombre que se fuera de inmediato y, cuando se molestó, le respondí, si el perro dice que te vas, te vas. Intentó discutir, pero tuve que levantar la voz hasta que finalmente salió. Unos 10 minutos después me desplomé en el suelo y tuve que arrastrarme hasta el baño para vomitar. Dormí durante muchísimas horas. Yo nunca vomito cuando bebo y tampoco suelo emborracharme tanto. Creía que no había perdido de vista mi bebida en ningún momento, pero solo puedo pensar que ese hombre le puso algo. Mi perro tenía 4 años en ese entonces y ahora tiene 11. Todavía agradezco haber confiado en él, porque estoy convencido de que su instinto me salvó de algo realmente terrible. En 2003, cuando yo tenía 12 años y mi hermana 10. Mis padres habían planeado una cita y nosotros íbamos a pasar la noche en casa de mi abuela y mi bisabuela. Pero, a último momento, mi mamá cambió de opinión, cancelaron sus planes y todos nos quedamos en casa. Esa misma noche, la casa de mi abuela se incendió. Mi bisabuela perdió la vida y mi abuela, junto con uno de mis tíos, sufrió heridas muy graves. Si mi hermana y yo hubiéramos estado allí, lo más probable es que hubiéramos estado durmiendo en la misma habitación que mi bisabuela o mi abuela, y es muy posible que uno de los dos, o incluso ambos, no hubiéramos sobrevivido. Hace 25 años estaba muy cerca de la parte delantera en un festival de música. No solo era mi primer gran festival, sino que además había ido con compañeros de la escuela, sin ningún adulto con nosotros. Justo cuando la banda se preparaba para salir al escenario y comenzar su presentación, mientras la banda del escenario de al lado aún seguía tocando. Empecé a sentir que el ambiente entre la multitud era diferente y no me gustó nada. Sí, había un poco más de empujones y contacto físico, aunque ya había vivido cosas peores en una presentación anterior, pero había algo más que no puedo describir. Mi cabeza me gritaba que saliera de ahí lo antes posible.
Como estaba apenas a unas pocas filas de la barrera, pedí rápidamente y a los gritos que me dejaran salir por un costado. Terminé viendo el resto del concierto desde la parte trasera del público. Lamentablemente, la situación empeoró a medida que avanzaba la presentación y, aunque la banda detuvo el espectáculo e intentó calmar a la multitud, una adolescente perdió la vida más tarde en el hospital tras quedar atrapada en la aglomeración. Descansa en paz, Jess. Hace unos años, durante el invierno, iba en la línea roja del metro de Chicago en dirección sur. El vagón ya estaba bastante lleno cuando subieron 3 personas con pasamontañas. 2 se colocaron frente a una de las puertas de salida y la tercera frente a la otra. De reojo vi cómo observaban a todos los pasajeros y, después de unos segundos, el que estaba solo miró a los otros 2 y les hizo un gesto con la cabeza, como dando el visto bueno. En ese momento sentí que algo malo estaba a punto de pasar, así que me bajé en la siguiente estación y decidí caminar el resto del camino hasta mi casa. Por suerte, ninguno de ellos me detuvo cuando pasé junto a ellos, probablemente porque todavía había más personas dentro del vagón. Unos 10 minutos después recibí una notificación de la aplicación Citizen que decía algo como robo y disparos en la siguiente estación. Al pasar por esa estación durante mi caminata, vi una gran cantidad de patrullas y una ambulancia estacionada en la entrada. Algo muy parecido me pasó, aunque en mi caso era un solo hombre que, sinceramente, parecía tener algún problema de salud mental. Empecé a sospechar que me estaba siguiendo por la estación del metro. Cuando llegó el tren, me quedé en el andén mientras todos los demás subían y él también se subió. En el momento en que sonó la señal de que las puertas iban a cerrarse, di un paso y entré al tren en el último segundo. Las puertas se cerraron conmigo dentro y con él todavía en el andén. Se enfureció y comenzó a golpear las puertas con las manos. El conductor debió darse cuenta porque el tren se detuvo, como si fueran a volver a abrir las puertas, pero por suerte no lo hicieron. Fue una experiencia realmente aterradora. Nunca supe quién era ese hombre y, afortunadamente, jamás volví a verlo. Hace años estaba con un par de amigos en la calle y se nos ocurrió ir a un club esa noche. Cuando por fin decidimos empezar a caminar hacia allí, sentí un presentimiento muy extraño que no podía explicar ni quitarme de la cabeza. Les dije que no tenía ganas de ir esa noche, aunque ellos podían ir sin mí. Intentaron convencerme durante un rato, pero me negué. Al final se rindieron y propusieron que mejor fuéramos a la casa de un amigo. Más tarde, mientras seguíamos reunidos allí, las noticias informaron que había ocurrido un tiroteo en ese club. Al parecer estaba relacionado con una disputa entre bandas y varias personas que no tenían nada que ver con el conflicto resultaron gravemente heridas por balas perdidas. Recuerdo que mis amigos me miraron completamente pálidos, y yo también quedé muy impactado. Nunca antes había vivido algo así y jamás volvió a repetirse. Hasta el día de hoy agradezco haber hecho caso a ese presentimiento y que mis amigos decidieran acompañarme a otro lugar. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si hubiéramos ido al club? No me pasó a mí, sino a mi esposo. Hace años trabajaba para una empresa de reparto. Una mañana tuvo un presentimiento tan fuerte que simplemente no pudo ir a trabajar. No dejaba de decir que algo no estaba bien y que iba a confiar en su instinto. El conductor que cubrió su turno hizo una entrega en una casa donde fue atacado por 2 perros. La central no se dio cuenta de que su vehículo llevaba horas sin moverse hasta 6 horas después. Nadie sabía que seguía allí y, cuando finalmente fueron a buscarlo, ya era demasiado tarde para poder salvarle la vida. Todavía pienso en eso. Me parte el alma por ese hombre y por su familia. Al mismo tiempo, me siento inmensamente agradecida de que mi esposo no fuera a trabajar ese día. Es una situación muy difícil de procesar desde un punto de vista moral. Mi esposo renunció a esa empresa al día siguiente, después de que enviaran un correo a todos los conductores sobre lo ocurrido. El mensaje decía,
de una forma increíblemente insensible, wow, wow. Recuerden tener cuidado con nuestros clientes peludos. Ellos no siempre saben que les estamos llevando cosas buenas. Ojalá estuviera bromeando. Solía ser monaguillo en la iglesia a la que asistía la familia de acogida con la que vivía en ese momento. Era una iglesia católica, bastante estricta, en un pequeño pueblo rural. El sacerdote que había estado allí durante décadas falleció cuando ya tenía más de 90 años y, durante un tiempo, llegaron varios reemplazos temporales hasta que finalmente asignaron a uno más joven que parecía dispuesto a quedarse. Mostraba mucho interés por los jóvenes de la parroquia, organizaba grupos juveniles y actividades similares. También prestaba especial atención a los niños que vivían con familias de acogida o en hogares grupales. Como mi familia de acogida participaba mucho en la iglesia y yo pasaba bastante tiempo allí como monaguillo, comenzó a fijarse especialmente en mí. Con frecuencia intentaba convencerme de tener sesiones privadas de estudio bíblico con él. Decía que quería ofrecerme una orientación más personal porque, según él, al no tener el apoyo de una familia biológica la necesitaba más. Al parecer, hacía comentarios parecidos a otros niños en situaciones similares. Para ese entonces ya había aprendido a desconfiar cuando alguien me transmitía una mala sensación y ese hombre hacía que todas mis alarmas se encendieran. Siempre fui educado cuando había otras personas presentes, pero dejé muy claro a mi familia de acogida que no pensaba quedarme a solas con él bajo ninguna circunstancia. Ellos sabían que hablaba en serio, así que nunca intentaron obligarme. Muchos años después, cuando ya era adulto, me enteré de que aquel sacerdote había sido arrestado por graves delitos contra un menor y por intentar silenciar lo ocurrido después de que el niño contara lo que había pasado. Según la información que conocí, una de las personas a las que acudió para llevar a cabo ese plan decidió avisar a las autoridades, lo que permitió organizar una operación encubierta que terminó con su detención. Como suele ocurrir en casos así, hubo intentos de evitar que el asunto trascendiera públicamente. Desconozco cuál fue exactamente su condena, pero espero que nunca haya vuelto a tener la oportunidad de hacer daño a nadie. Lo que más lamento es que algún menor tuviera que pasar por una experiencia así. Con el tiempo entendí que aquel fuerte presentimiento que tuve desde el principio era completamente acertado. Por muy amable y cercano que aparentara ser, mis instintos me estaban advirtiendo que era una persona peligrosa. Esta historia encaja con el tema, aunque por un motivo muy diferente al resto. Hace muchos años estaba en Nueva Orleans con unos amigos, comiendo beignets en Café du Monde, cuando un equipo de televisión llegó para grabar un reportaje sobre el lugar. Nos filmaron durante una interacción breve y divertida. El director era de mi edad, simpático, muy agradable y con un gran sentido del humor. Me alegró mucho cuando me invitó a tomar algo esa misma noche. Acepté y la pasamos muy bien. Me cayó realmente bien, no me transmitía ninguna mala sensación y, al final de la noche, me invitó a ir a su casa de una manera muy respetuosa y natural. Aún así, rechacé la invitación y preferí volver al hotel donde me hospedaba con mis amigos. Fue una decisión extraña porque sí quería seguir conociéndolo, pero algo dentro de mí me decía, no esta noche. No tenía una explicación lógica, simplemente sentía que era lo correcto. Él lo entendió perfectamente y hasta me llevó de regreso al hotel sin insistir en absoluto. Me fui a dormir tranquila, y 1 o 2 horas después me desperté con una intoxicación alimentaria terrible. No habían sido los beignets, por si alguien se lo pregunta. Mis 2 amigos también comenzaron a sentirse igual de mal. Lo que siguió fue una noche caótica, con los 3 turnándonos el único baño de la habitación durante horas. Hoy seguimos riéndonos al recordarlo porque somos como familia, pero en ese momento fue una auténtica pesadilla. Si hubiera aceptado ir a su casa, ese pobre hombre habría tenido que cuidar de mí toda la noche. Estaba tan mal que ni siquiera habría podido llevarme de vuelta al hotel una vez empezaron los síntomas. Lo curioso es que cuando rechacé su invitación me sentía perfectamente bien.
No tenía ninguna molestia ni señal de que algo estuviera por pasar. Simplemente tuve el impulso de decir que no. Al final, creo que esa intuición no me salvó a mí, sino a él, de una noche que ninguno de los dos habría querido vivir. Estoy segura de que se preguntó qué había hecho mal, cuando en realidad no había hecho absolutamente nada. Nunca sabrá la suerte que tuvo de que yo escuchara ese presentimiento antes de que mi cuerpo empezara a dar señales de lo que estaba por venir. Estaba sentada en una sala que había quedado prácticamente vacía durante una fiesta en una casa. La mayoría de los invitados ya se habían ido y el resto estaba en el piso de arriba. En ese momento se acercaron dos hombres, uno era el dueño de la casa, a quien no conocía, y el otro era su amigo, además del hermano mayor de un compañero de mi escuela, aunque claramente no sabía quién era yo. Se sentaron a ambos lados de mí, comenzaron a conversar de forma amable y el anfitrión me ofreció consumir una sustancia. En esa época yo tocaba en un par de bandas, así que empezó a hablarme del estudio de grabación que tenía en el sótano y me ofreció enseñármelo. Le respondí que tal vez más tarde, pero tanto él como su amigo insistían una y otra vez. De repente sentí un presentimiento muy fuerte de que algo no estaba bien. Les dije que iba al baño y subí rápidamente a buscar a mis amigos. Justo en ese momento ellos dijeron que ya era hora de irnos, así que salí con ellos. Mientras nos marchábamos, los dos hombres me vieron y preguntaron, ¿ya te vas? Yo solo respondí riéndome, sí, perdón, y me fui. Recuerdo que ambos se quedaron con una expresión de decepción y confusión. En ese momento pensé que simplemente estaba siendo demasiado paranoica. Sin embargo, unas semanas después mi expareja me contó que el anfitrión tenía fama de aprovecharse de mujeres jóvenes. Según decían, las invitaba a consumir sustancias y luego les ofrecía mostrarles su estudio de grabación para quedarse a solas con ellas, donde terminaba cometiendo graves agresiones. Desde entonces entendí que aquel presentimiento probablemente me había evitado una situación muy peligrosa. Mi papá ignoró su instinto y estuvo a punto de perder la vida. Cuando estaba en la preparatoria trabajaba en la tienda de mi abuelo cuando no tenía clases. Un sábado, en plena temporada de caza de palomas, tenía el día libre para salir a cazar. Sin embargo, al despertar sintió con total claridad que algo malo iba a pasar. Llamó a todas las personas que debían trabajar ese día para preguntarles si también tenían esa sensación y hasta les ofreció cubrir sus turnos. Por alguna razón pensaba que el peligro era para alguien más. Todos le dijeron que estaba exagerando, que se relajara y disfrutara de su día libre. Así que preparó su camioneta, llevó a su perro y salió rumbo a la zona de caza. Mientras conducía, el perro logró salir de la jaula que iba en la parte trasera de la cabina y saltó sobre él. Mi papá perdió el control de la camioneta, salió de la carretera a unos 120 kilómetros por hora y se estrelló contra un árbol. El accidente le provocó múltiples fracturas en el cráneo, graves lesiones en el rostro y varias costillas rotas. Aún así, no sabe cómo, probablemente por el estado de shock, consiguió salir del vehículo destrozado y arrastrarse hasta una casa cercana. Tuvo muchísima suerte de que hubiera una vivienda por allí, porque era una zona muy aislada. La mujer que abrió la puerta casi se desmaya al verlo. Intentó hacerlo entrar para ayudarlo, pero él, convencido de que no iba a sobrevivir, se negó porque no quería ensuciar la alfombra blanca con sangre. Terminó perdiendo el conocimiento en el porche. Lo siguiente que recuerda es despertar en un hospital justo cuando un cirujano apartaba una sábana de su rostro y decía, no puedo hacer nada por él, antes de marcharse. En realidad, el médico quería decir que él no era cirujano plástico y que mi padre necesitaba una compleja reconstrucción facial, pero mi papá entendió que estaba diciendo que iba a morir. La siguiente vez que despertó ya estaba en otro hospital, donde fue sometido a varias cirugías reconstructivas que lograron reparar gran parte de las lesiones. Hoy está bien. Conserva algunas cicatrices y secuelas, pero lleva una vida completamente normal. Aunque, cuando era niño,
algunos de mis amigos decían que les daba miedo su rostro y no querían venir a mi casa. Yo nunca lo entendí. Supongo que, como crecí viéndolo así, para mí siempre fue completamente normal. De hecho, yo no me parezco mucho a como luce ahora, pero sí soy casi idéntico a una fotografía que le tomaron cuando tenía 17 años, poco antes del accidente que casi le cuesta la vida. Hace años mi coche se averió en mi ciudad mientras mis padres estaban de viaje. Publiqué en Facebook preguntando si alguien podía llevarme y el primer mensaje que recibí fue de un hombre al que llamaré George, amigo de un compañero de trabajo. Yo tenía 20 años y mi compañero rondaba los 30 y tantos. Era un tipo muy peculiar, tenía 2 doctorados en química, elaboraba sus propias bebidas y hasta fabricaba armaduras por hobby. Mucha gente lo consideraba raro, pero siempre nos llevamos muy bien y coincidíamos los fines de semana en el mismo pub. Una noche nos presentó a George diciendo en tono de broma, y pensar que la gente dice que yo soy el raro. Sean amables con él, creo que no lo ha pasado bien en la vida. Sin embargo, desde el momento en que vi a George tuve un mal presentimiento. Todos conocemos a alguien socialmente torpe que simplemente ha sufrido burlas toda su vida, pero esto era distinto. No sentía compasión, sentía miedo. Durante la noche fue algo incómodo en las conversaciones e interrumpía constantemente a los demás. El resto lo tomaba con humor y seguía hablando como si nada. Más tarde intenté buscarlo en Facebook, pero no aparecía. Cuando se lo comenté a mi compañero, me dijo que no le gustaba que la gente lo buscara en Internet, aunque seguramente no tendría problema en agregarme porque, según él, le había caído bien. Al final encontré un perfil con otro nombre completamente distinto, muy oculto y con muy pocos contactos. Lo dejé pasar y, unos días después, él mismo me envió una solicitud de amistad que acepté. Cuando mi coche se averió y George se ofreció a llevarme, rechacé la oferta con educación y le dije que otra persona ya venía en camino, aunque en realidad no era cierto. Después insistió en ayudarme con el coche y me dijo que podía contar con él para cualquier traslado en el futuro. Le di las gracias, pero no acepté. Unas semanas más tarde noté que mi compañero de trabajo estaba muy distante conmigo. Había dejado de hablarme, ya no almorzábamos juntos y apenas me dirigía la mirada. Pensé que quizá lo había ofendido sin darme cuenta y le pregunté qué ocurría. Me respondió que prefería hablarlo fuera del trabajo. Ese fin de semana nos encontramos en un pub y lo primero que me dijo fue, lo siento muchísimo. No puedo creer que no me diera cuenta. Entonces me explicó que George ni siquiera era su verdadero nombre. En realidad era una persona con antecedentes por delitos muy graves relacionados con menores y que se había mudado desde el norte de Inglaterra mientras seguía siendo investigado por otros casos similares. Como parte de las condiciones impuestas por las autoridades, ni siquiera debía tener una cuenta de Facebook. Pocos días después de ofrecerse a llevarme, desapareció y la policía se presentó en casa de mi compañero para hacerle varias preguntas. Él se sentía profundamente culpable por no haber sospechado nada. Probablemente yo, con 20 años, no encajaba en el perfil habitual de sus víctimas. Pero también era una mujer de apenas 1,52 metros de estatura y de complexión muy pequeña. A menudo pienso en lo que habría pasado si hubiera aceptado aquel viaje en coche o si cualquiera de mis amigos, simplemente por querer ser amable, hubiera terminado en una situación muy peligrosa. Cuando todavía estaba en la preparatoria, mi mamá me dijo que faltara a clases porque iba a ir a comprar un vestido con mi tío. Él insistía mucho en que compráramos el vestido de dama de honor, ya que mis hermanas y yo participaríamos en su boda al día siguiente. Mis hermanas se fueron a la escuela y mi tío pasó por mí para llevarme a una tienda del centro comercial. Al principio todo transcurrió con normalidad. Elegí el vestido rápidamente y pensé que después simplemente me llevaría de regreso a casa. Estaba muy emocionado por la boda y no dejaba de hablar de lo feliz que se sentía.
Sin embargo, al salir de la tienda me dijo que primero tenía que ir a casa de mis abuelos y que después recogeríamos a un amigo en el aeropuerto, además de hacer varios otros mandados. En ese momento empecé a sentirme incómoda. Eso no era lo que habíamos planeado y tenía un fuerte presentimiento de que necesitaba llegar cuanto antes a casa de mis abuelos. Pensé que iríamos directamente allí, pero en lugar de eso empezó a detenerse en distintos lugares y a reunirse con personas que yo no conocía. Yo permanecía dentro del coche, completamente alerta. Con el paso de las horas empezó a consumir más marihuana y su forma de conducir se volvió cada vez más errática. Además, hablaba sin parar, cambiando de tema constantemente. Yo ya solo quería salir de allí, así que empecé a insistir con firmeza en que me dejara en casa de mis abuelos. Finalmente aceptó y, apenas llegamos, sentí un enorme alivio. Él continuó haciendo sus recorridos y, más tarde esa misma noche, mis abuelos recibieron una llamada de la policía. Les informaron que mi tío había sufrido una fuerte crisis en un centro comercial cercano. Había entrado en pánico, gritaba y estaba asustando a las personas que se encontraban allí. Afortunadamente, nadie resultó herido. Fue trasladado a un hospital especializado para recibir atención. Como consecuencia de todo aquello, tuvo que posponer su boda durante un par de meses mientras él y su familia se enfocaban en su recuperación. Después de todo lo ocurrido, sigo agradeciendo haber escuchado a mi instinto y haber insistido en salir de esa situación cuando todavía estaba a tiempo. Estoy convencida de que me crucé con el asesino en serie Paul Runge. Fue a mediados de los años 90, al final del verano entre séptimo y octavo grado. Estaba recorriendo el vecindario con un grupo de unas 5 amigas. Ya estaba anocheciendo y caminábamos por la acera junto a un complejo de apartamentos, con unos arbustos altos a un lado. De pronto apareció un hombre, de unos 30 y tantos años, saliendo desde detrás de los arbustos. Nos preguntó si conocíamos a unas chicas, mencionando varios nombres al azar. Luego nos dijo que estaban tomando cerveza y que les habían propuesto lanzarse a la piscina por $20, pero que eran demasiado cobardes para hacerlo. Después nos invitó a ir con él, asegurando que también nos daría $20 si nos lanzábamos a la piscina. Durante unos segundos todas nos quedamos inmóviles escuchándolo. Pero algo no encajaba. Él hablaba de una supuesta fiesta, de nosotros y de varias personas, cuando en realidad estaba completamente solo. Era una tarde fresca, no se escuchaba música, no había voces ni señales de que hubiera nadie más cerca. Una de mis amigas, que estaba más próxima a él, dio un paso hacia adelante. En ese instante la sujeté del brazo, la jalé hacia atrás y todas salimos corriendo hasta la casa de otra amiga. Recuerdo muy bien que tenía un marcado acento de Chicago, algo que llamaba la atención porque vivíamos en los suburbios. Sobre todo, recuerdo la sensación inmediata de que algo no estaba bien y que debíamos alejarnos cuanto antes. Años después supe que Paul Runge y su prometida habían vivido a solo unas pocas calles de mi casa, incluso en la misma zona donde yo repartía periódicos. Fue detenido por varios asesinatos de mujeres y niñas, y su primera víctima conocida murió precisamente en esa vivienda. No relacioné aquel encuentro con él hasta muchos años más tarde, cuando vi un documental sobre crímenes reales en el que aparecía. En cuanto lo vi y escuché su voz, recordé inmediatamente aquella noche. Su voz era inconfundible.